Hola a todos, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Hazme un signo, David, si se me escucha. ¿Sí? Estupendo. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta nueva sesión de nuestro seminario online Viva Leer, en este segundo ciclo que ya empezamos durante el mes de agosto acerca de libros e imágenes. La semana pasada estuvimos con Isabel Casar y Marcelo Parra hablando de cómo la ilustración y las imágenes tienen un lenguaje propio que se puede construir, ¿no? Y cómo los ilustradores, los diseñadores tienen una importancia muy relevante a la hora de generar libros álbum en particular. Y hoy estamos junto a David Agurto y con él vamos a conversar acerca de los álbumes en particular y de cómo el texto y la imagen se complementan, se integran, se contradicen también en algunas ocasiones para contarnos una historia. La, el álbum en particular es uno de los formatos de libros que son que han tenido una edición enorme durante el último tiempo y además es uno de nuestros formatos favoritos porque es de las mejores formas que tenemos para fomentar la lectura, sobre todo con aquellos niños, niñas y jóvenes que no son muy asiduos a los textos de palabras, ¿no? Entonces encuentran en las imágenes una forma de acercarse a la lectura que es igualmente válida que acercarse a la lectura a través de las palabras. Así es que, David, te doy la bienvenida. David trabaja en la Fundación La Fuente hace 6 años ya como parte del equipo de Viva Leer. Él es coordinador de la zona centro de nuestras bibliotecas escolares y de todo el programa Viva Leer. Es profesor de lenguajes, licenciado en letras, tiene una larga serie de títulos, es magíster en edición por la UDP y la Universidad Pompeu Fabra, es máster en literatura infantil por la Autónoma de Barcelona. Además, ha trabajado como docente de aula durante muchos años, antes de ingresar a la Fundación La Fuente, también como profesor del programa Pentauce de la Universidad Católica. Es rapero, es lector de poesía, poeta también, papá de Clemente, que a lo mejor va a aparecer por ahí en algún momento. Así es que tiene muchas facetas y hoy día nos va a estar hablando entonces acerca de el texto y la imagen en los álbumes. Así que David, muy bienvenidos a todos. Muchas Les gracias. recordamos y les pedimos dos cosas. Primero que recuerden no abrir ningún tipo de link, a no ser que sea algo que nosotros hayamos mandado desde la fundación o desde Viva Leer, que por favor, si es que empezamos a tener problemas de conexión, como suele suceder, puedan apagar sus cámaras. Y eso básicamente. Así que David, muy bienvenido y Muchas gracias. te dejo la, te Sí, dejo la palabra. buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Carola, por la presentación. Sí, muy contento de acompañarlos esta vez con esta. Espero que sea una entretenida sesión y que puedan aprender harto. Eh, Tal vez algunos ya conozcan un poco de lo que vamos a hablar hoy día, tal vez algunos muy poco. Entonces, espero que estén muy atentos también y que puedan después, obviamente, aplicar estos conocimientos con sus estudiantes, los que son profesores o bibliotecarios de colegio o con las personas que se relacionen mediando la lectura. Voy a compartir la pantalla ahora entonces y vamos a empezar. ¿Se ve bien? Sí, súper. Súper. Ahí me falta ver visualización como presentación y ya estoy. Bueno, la charla de hoy día, la clase de hoy se llama Álbumes, texto e imágenes para narrar. Ya, como decía Carola, la semana pasada vimos la lectura de imágenes y la idea ahora es ir aprendiendo un poco de cómo leer el texto y la imagen específicamente en el libro álbum. Pero para eso yo quiero recapitular un poco lo que
conversaba la semana pasada Isabel y Marcelo, ¿ya? En primer lugar, una de las cosas que ellos comentaron fue las funciones de la imagen, donde nombraban tres que son como nucleares, ¿cierto? Como funciones de la imagen, que era la informativa, que se da mucho en tipos de texto más como enciclopédicos, por ejemplo, o en esta narrativa más botánica, por ejemplo, o médica, donde tiene que haber una ilustración que dé cuenta de lo que se está hablando, muchas veces porque es un lenguaje muy técnico y esa imagen ayuda a clarificar. La otra función es decorativa. Hicieron mucho hincapié los chicos en que no mirar la función decorativa de manera peyorativa, sino que también como una función importante, pero que efectivamente tiene más esta idea de acompañar más al texto, más que decir otra cosa o proponer algo más. Y finalmente está la interactiva, que es con la que vamos a trabajar el día de hoy, ya que se da mucho, de hecho, en el libro álbum, y lo ponían también como ejemplo Isabel y Marcelo. En esta idea, obviamente, que la imagen está interactuando con el texto, está dialogando, está diciendo algo nuevo, está complementando la idea que aparece mediante la palabra. Bueno, y también en la charla anterior aparecía esta imagen de esta ilustración de Marjolaine Leray en una de las tantas publicaciones que existe sobre la Caperucita Roja, llamada Una Caperucita Roja. Y acá se forma un diálogo bastante interesante, ¿cierto?, en este libro álbum, entre la Caperucita y el lobo. Y de hecho hay como un enfrentamiento mayor y es otra imagen ya que tiene la Caperucita, que ya no es como quizás esta niña tan tierna, sino que es mucho más valiente y es atrevida frente al lobo. Y acá vamos a ir analizando ciertas cosas, ¿cierto?, durante la sesión del día, porque esta imagen en particular me parece bastante interesante entre la relación que se puede dar entre texto e imagen. En primer lugar, ¿cierto?, vemos al centro este lobo bastante bravo, ¿cierto?, que está como muy furioso, de gran tamaño, y esta pequeña Caperucita Roja al costado derecho, muy tranquila, ¿cierto?, con los brazos en la espalda, como esperando qué va a hacer el lobo, y hay una relación directa ahí entre el color de la tipografía y el color de los personajes. O sea, uno inmediatamente puede ir relacionando cuál es el diálogo de cada personaje, solamente porque el texto tiene un color que es el mismo de la ilustración. Entonces, eres muy peludo, obviamente lo está diciendo Caperucita Roja, y este sonido pequeñísimo, está una onomatopeya de grrr, lo está diciendo el lobo. Y también ahí quizás lo podemos relacionar porque acá, por lo menos en esta imagen, en esta página, la voz de la Caperucita es mucho más potente, ¿ya? Y al contrario de la voz del lobo, que aparece, como digo, como ocupando casi toda la página. Entonces la idea de hoy día es que ya no solamente nos quedemos un poco con la lectura de imágenes como veíamos la semana pasada, sino que también vayamos haciendo esta relación con el texto. Bueno, y acá también, casi el final de la jornada anterior, Isabel citaba a Anthony Brown, ¿cierto?, que debe ser uno de los grandes referentes del libro álbum, un gran creador del libro álbum, y que se ha mantenido, ¿cierto?, en el tiempo hasta hoy en día. Aún sigue publicando. De hecho, hace poco salió con el Fondo Cultura Económica la publicación de Frida, ¿cierto?, la versión de Frida de Anthony Brown.
bueno, lo que él dice, ¿cierto? Que citaba a Isabel, es lo más interesante es lo que se dice en la brecha entre las palabras y las imágenes. Creo que los peores libros ilustrados son aquellos en los que las palabras son tan solo leyendas para las ilustraciones. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es profundizar un poco en esto, entre la relación entre la palabra y la imagen, ¿ya? O sea, ya vamos a ver obviamente que la imagen es preponderante en el álbum y que el texto quizá está un poco al servicio de la imagen y no al revés como podría pasar en otros libros, y también cómo este texto va tomando fuerza en su relación con la imagen y no de manera independiente. Lo que hay que tener claro aquí es que el libro álbum es un texto que maneja dos códigos, ¿ya? Como aparece acá en esta ilustración de Tommy Ungerer en su libro Rufus, que Rufus, este amigo murciélago, vemos, ¿cierto? Acá la figura del murciélago, su rostro, y abajo un pequeño texto que dice: Rufus era un murciélago, durante el día colgaba del techo de su cueva y dormía, ¿ya? Un texto bastante breve, que es propio del libro Álbum. Ya no vemos estas páginas completas de texto, sino que texto muy breve, incluso a veces de una sola línea, 3 palabras, y el resto es ilustración. Y acá esta página es súper importante para el libro Rufus, porque básicamente está presentando al personaje. Entonces acá yo ya puedo empezar a relacionar estos dos códigos, el código verbal y el código visual. El código verbal me dice, cierto, que efectivamente Rufus es un murciélago, y después y lo puedo comprobar con la ilustración, pero también la ilustración me dice mucho más, o sea, me da otras características que no me está diciendo el texto, ¿ya? En este caso puede ser que es un murciélago bastante alegre, ¿cierto? Porque tiene esbozada esta pequeña sonrisa en su rostro, y la imagen del murciélago tiende a ser la contraria, ¿cierto? Que es como un animal un poco siniestro, que es muy feo, que aborrecemos del, ¿cierto? Muchas veces comparado como con una rata con alas. Entonces es un animal que provoca rechazo, pero en este caso no. Y después el texto nos dice, bueno, que cuelga del techo de su cueva y se duerme, ¿ya? Y la ilustración solo muestra a Rufus, ¿ya? Y muestra un poco este azul oscuro de fondo, para decirnos obviamente que está dentro de quizás de una cueva, que es un espacio oscuro, pero no está detallando la cueva, ¿ya? No es una ilustración que necesite tanto detalle para mostrar este espacio, esta cueva donde habita Rufus, sino que solamente lo que quiere lograr esta conjunción entre el texto y el dibujo es simplemente presentar al personaje. Y en el álbum lo que sucede es que siempre están presentes estos dos códigos, ¿ya? Y cuando no está presente, lo que está presente es solo la imagen, pero ahí yo no me voy a detener porque es precisamente la sesión de la próxima semana con la que nos va a ilustrar Carolina. Pero sí tengo acá este ejemplo de Alicia a través del espejo, ilustrado por Benjamin Lacombe. No sé si lo pronuncié bien, es un ilustrador francés muy reconocido, muy famoso, y que realmente sus ilustraciones son obras de arte. Y él lo que ha hecho en gran parte de su trabajo es tomar algunos clásicos de la literatura infantil y juvenil, como el personaje de Alicia, como algunos cuentos de Edgar Allan Poe, por ejemplo, y los va ilustrando, ¿ya? Entonces, acá lo que quiero mostrar, para los que quizás recién se están acercando al mundo del álbum o de la literatura infantil, es que no todo libro ilustrado es álbum, ¿cierto? Y en muchos libros ilustrados la función que se da es la decorativa, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos
3, 4 párrafos de texto, ¿cierto?, en una página completa, y en la siguiente viene una ilustración que puede que nos esté un poco quizás contando lo mismo que aparece en el texto, pero obviamente es una gran ilustración, es una gran imagen que invita al lector a detenerse, a observar el detalle, a también tener como en su imaginación, mientras uno va imaginando, ¿cierto?, los acontecimientos y construyendo los personajes, a decir, bueno, este puede ser el camino, ¿cierto? Y quizás así es el mundo de Alicia en el País de las Maravillas o Alicia a través del espejo. Pero claro, no se da esta conjunción, este diálogo entre ambos códigos como se da en el álbum, ¿ya? Entonces hay que considerar que el álbum puede no tener texto o tiene texto muy breve, ¿ya? Esa quizás es una de las características fundamentales del álbum. Bueno, y acá quise poner esta cita de Cecilia Silva Díaz. En el chat ahí les vamos a dejar como el link para que puedan buscar el artículo completo. Este artículo apareció la primera vez en la revista Peonza en el año 2006, entonces es un artículo que ya tiene 14 años. Y bueno, Cecilia Silva Díaz es parte del grupo Gretel, es una gran conocedora, investigadora de literatura infantil, es una gran especialista también en libro álbum, tiene muchos artículos sobre libro álbum, entonces así que ahí en los links que les vamos a compartir yo invito a que puedan seguir su trabajo. Además es una excelente profesora, explica muy bien, en YouTube también pueden encontrar algunos videos también de ella hablando, entonces insisto en que los que quieran seguir profundizando sobre el libro álbum, y no solamente sobre lo que estamos hablando hoy día, busquen e investiguen su trabajo. Bueno, y además, este artículo aparece en un libro que tengo acá, que voy a mostrar, espero que se vea. ¿Se ve? ¿Sí? Bueno, Ver para leer, que es una publicación que es parte del CRA, ¿ya? Este libro habla sobre el libro álbum, y en medio de este libro aparece este artículo de Cecilia Silva Díaz. Así que ahí están, tienen por distintas partes para encontrar este artículo y leerlo con más calma. Bueno, en la primera parte de este artículo, llamado La función de la imagen en el álbum, Cecilia Silva Díaz dice: a pesar de la diversidad de libros a los que llamamos libros álbum y las dificultades para clasificarlos, permanecen rasgos estables en el conjunto, como la preponderancia de la imagen en la mayoría de las páginas y la confluencia de los dos códigos, el léxico y el visual. Claro, efectivamente, hace 14 años todavía no había quizás claridad o la claridad que está hoy en día de qué era libro álbum, ¿ya? Tal vez a todo lo que era ilustrado se empezó a llamar libro álbum, pero quizá hoy en día, ¿cierto?, después de distintas investigaciones y estudios, quizá hay una mayor claridad ya de lo que implica qué es el libro álbum. Pero sí me parece que es bastante interesante este párrafo de Cecilia Silva Díaz, porque siento también que el libro álbum es un tipo de libro que siempre está cambiando, ¿ya? Como que aparecen nuevos autores y nuevos ilustradores, ya hacen nuevas propuestas, entonces lo que está dicho un día después va cambiando también. Y eso me parece bastante interesante, ¿cierto? Que sea un tipo de libro que, claro, que tiene ciertas ideas fijas ya, pero parte de la imaginería, ¿cierto?, de los ilustradores hace que aparezcan nuevas características, tal vez. Y bueno, señalando la última parte, la confluencia de los dos códigos, el léxico y el visual, acá Cecilia Silva Díaz profundiza después que no solamente lo visual se refiere
a la ilustración, al dibujo, sino que también se refiere a otros elementos paratextuales, como puede ser la disposición de la página, si el libro va a ser vertical o va a ser horizontal, si el color, por ejemplo, hay libros álbum que solamente son en negro y blanco, ¿cierto? Y no a color, entonces va definiendo distintas aristas de lo que sería como el campo visual del libro álbum. Acá, por supuesto, nosotros nos vamos a quedar con el léxico, refiriéndonos a el texto verbal, ¿cierto? A la palabra, incluyendo quizás la onomatopeya que aparece también muy presente en muchos álbumes, sobre todo quizás en el diálogo de algunos personajes, y obviamente la ilustración, la imagen como parte de lo visual. Y estoy tratando de... Ahí sí. Bueno, para los que también se están recién quizás acercando, porque hay varias definiciones, hay muchas definiciones ya de libro álbum, algunas bastante completas, otras quizás no tanto. Acá también yo extraje una definición de Sophie van der Linden, que es la autora del libro Álbumes. ¿Se ve ahí? Carola, si me puede levantar el dedito. Muévelo un poquito porque está súper oscuro. Como que le tapaste toda la luz. Un poquito más atrás. Ahí. Sí. Bueno, estupendo. este es un libro aprovecho de decirte que no toques tanto el micrófono, David, porque suena. Ok, gracias. Ya. Perdona a los que le has tallado el oído ya con el movimiento del micrófono. Bueno, este libro también es una especie de guía sobre el libro álbum bastante importante. Fue publicado por Ecaré y por Variopinta y en conjunto con el Banco del Libro de Venezuela. También creo que sí, les vamos a compartir el link de una reseña de este libro que apareció en el blog de Ana Garralón, en el blog Ana Tarambana, y ahí también está descrito que es como el libro esencial para aprender sobre el libro álbum. Bueno, es un libro un poquito caro tal vez, pero si tienen la suerte alguna vez de topárselo en alguna biblioteca o lo pueden comprar, sin duda es una gran inversión y pueden aprender mucho más sobre el libro álbum. La definición de Sophie van der Linden es: el álbum es un soporte de expresión cuya unidad primordial es la doble página, sobre la que se inscriben de manera interactiva imágenes y texto, y que sigue una concatenación articulada de página a página. ¿Ya? Acá tenemos, obviamente, la idea de soporte de expresión, ¿cierto? Que finalmente se ve traducida a un libro, con que dice que la unidad primordial es la doble página. Y efectivamente, que lo vamos a explicar ahora un poquito más, es sumamente importante la doble página. Ya no es como el libro que mostramos de Benjamin Lacombe, ¿cierto? Ilustrando a Alicia, que salía en una página todo el texto y en la otra página la ilustración, sino que es a doble página la interacción entre imagen y texto. ¿Ya? Y obviamente hay una concatenación, hay una secuencia, ¿ya? De página a página, como podría pasar con las viñetas en el caso del cómic. Bueno, y acá, tal vez volviendo a Cecilia Silva Díaz, hay algo súper importante y que muchas veces se nos olvida cuando estudiamos quizá un poco el libro de álbum, de que la relación texto-imagen no es solamente entre texto y imagen, sino que también es con el lector, es una triada. Es decir que en esta relación, ¿cierto?, de significados, de cómo se va apoyando, de cómo se complementan, de cómo se contradicen muchas veces el texto y la imagen, el lector es fundamental, porque es el lector quien va completando estos espacios, quien va entregando estos significados, ¿ya? Entonces,
quizás por eso también el álbum es tan rico en lecturas en el fondo, porque es tan amplio cuando está bien construido, cuando está bien escrito, cuando está bien ilustrado, que hay múltiples lecturas. Y obviamente todos esos espacios los va a ir llenando el lector. Entonces, en la relación texto-imagen en el álbum, no solamente está esta dupla, sino que finalmente es una triada, ¿ya? Donde tal vez el más importante sea el lector o la lectora. Acá, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Bigudí, ¿ya? De Delphine Perret y Sebastián Murren, de Editorial Limonero, una editorial argentina muy buena. Hay varios títulos ya acá en Chile y también hemos seleccionado varios en el Comité de Valoración de Libros de Troquel, ¿cierto? Que también lo pueden visitar. Tenemos varias recomendaciones sobre esta editorial. Si se fijan acá, hay una doble página. En este caso incluso sale enumerada, 20 y 21. Y hay una secuencia, ¿cierto? Bigudí, un personaje que es muy amigable, que vive su vida, ¿cierto? Con su mascota, que es un bulldog francés, y este perrito lamentablemente fallece, y ella ya queda muy triste, ¿ya? Y desamparada porque obviamente se siente sola. Entonces, el texto va graficando un poco los lugares que va visitando, ¿cierto? Que va recorriendo en el día a día. Pero es la imagen la que nos va mostrando su tristeza. Entonces ella va avanzando por los estacionamientos, por la parada del autobús, va al dentista, descansa en su almohada, pero lo que va graficando la imagen es la tristeza, ¿ya? No solamente el hecho de recorrer estos lugares, sino que si se fijan en el estacionamiento, la ilustración de Bigudí es la que se muestra llorando. Acá también me parece tremenda esta ilustración donde está en la parada del bus con lluvia, y a ella ya no le importa nada si se moja o no se moja, no se resguarda del frío, de la lluvia, porque por la pena que tiene. Entonces ahí uno va descubriendo, ¿cierto? Va haciendo esta relación en esta secuencia a doble página de cómo se siente Bigudí. Pero ¿quién va descifrando que mientras recorre la ciudad está muy triste? Es el lector. Bueno, y estamos hablando de la doble página, ¿ya? De acá la doble página no hay que confundirla, porque muchas veces se confunde que en el álbum la doble página funciona como la ilustración a doble página, es decir, la ilustración que abarca ambas páginas de forma completa como si fuese un póster. Y no es así, o sea, a veces sí ocurre de esa forma, pero también puede ser que tenga otras formas de relación. Si se fijan acá, en este ejemplo de Wuyi Wuyi, de Wan Chen, que fue editado por Tulé, aparece acá un huevito, ¿cierto? Está el bosque, está esta luna llena, y hay un pequeño huevito rodando hacia abajo. Se desaparece, ¿cierto? Esta colina, y después viene un huevito más grande, obviamente porque ya la perspectiva ha cambiado, está más cerca, otra colina, hasta que llega a esta segunda página de la doble página. ¿Ya? Entonces, no se puede leer la doble página como páginas sueltas, ¿ya? O como una página o una gran ilustración a doble página, sino que la doble página se refiere a esta interacción que hay entre estas dos páginas. ¿Ya? El texto dice: un huevo rodaba por el suelo, rodó entre los árboles, rodando cruzó el prado, rodó y rodó monte abajo. Si se fijan, los versos acá o las líneas, ¿cierto?, de este fragmento también va rodando, las palabras también van rodando, van a la misma velocidad que el huevito. Al final, rodando, cayó en un nido de patos, ¿cierto? Y acá, esta imagen de este huevo que va avanzando, avanzando, avanzando,
En la segunda página de esta doble página ya se detiene. Entonces ahí vamos viendo cómo funciona la doble página. Hay siempre una interacción entre la página que está, en este caso, a nuestra vista a la izquierda y a nuestra vista a la derecha. O podemos encontrar dobles páginas. Acá esto es como una ilustración completa, pero efectivamente aparece en el libro Donde viven los monstruos a doble página. ¿Ya? Acá es un lleno completo, ¿cierto? De página a página, de izquierda a derecha, donde vemos esta escena en Donde viven los monstruos de Maurice Sendak. Ya los monstruos están de fiesta. Ya de hecho el texto dice, y cómo empezó la fiesta. No recuerdo tan bien. Recomiendo mucho, la edición de Calandraca, que hay varias ediciones de Donde viven los monstruos, pero la edición de Calandraca respeta mucho la edición original, ya en inglés. Y tal vez debe ser este libro, Donde viven los monstruos, de Sendak, debe ser como el libro pionero en la doble página. Y también como tiene un muy buen uso de la doble página, de cómo va interactuando, ¿cierto? De una página donde está todo en blanco y aparece un texto pequeño, y la página de al lado aparece la ilustración en un marco, hasta después llenarse la doble página en una ilustración a tamaño completo. Sendak en ese sentido debe ser como el gran referente para muchos ilustradores de hacer álbum o lograr esta interacción en la doble página. El problema sí que ha tenido que muchos ilustradores caen en que todo lo quieren ilustrar a doble página y tener ilustraciones súper grandes y se olvidan un poco de esta interacción. Bueno, y entre texto e imagen, la construcción en la doble página puede ser muy diversa. ¿Ya? Acá ahora yo les voy a mostrar varios tipos de formas, ¿cierto?, de construcción del texto y la imagen en la doble página. Acá tenemos, por ejemplo, El pato, la muerte y el tulipán, que sin duda es mi álbum favorito, y lo recomiendo mucho también para leerlo. Hasta hace poco la edición en español solamente se llamaba El pato y la muerte, pero hace poco no recuerdo bien si fue la editorial o las personas que tenían los derechos de autor de la edición original en alemán pidieron que se respetara el título, que se llama El pato, la muerte y el tulipán, pero básicamente cambió la portada y el texto se mantiene. Pero en fin, la separación entre texto e imagen es la doble página. Es decir que en una página, en blanco principalmente, acá el blanco siempre tiene mucho valor en el libro álbum, está el texto, ¿cierto? El texto se encuentra acá a la izquierda y a la derecha la imagen a tamaño completo. Entonces acá vamos viendo cómo está interactuando, ¿cierto?, este texto en una página con la ilustración en la otra. Por otra parte, acá vuelvo a citar Donde viven los monstruos, está esta imagen que ocupa el espacio central de la página o de la doble página. Y el texto se superpone, ¿ya? Este también es un caso bastante particular porque podríamos tener, tal vez quizás, la ilustración completa, ¿cierto? Sin especie de marco blanco, de recuadro blanco donde va el texto, y el texto encima de la ilustración, que es lo que pasa quizás muchas veces. Hay muchos álbumes que están construidos así, pero claro, tiene esta división que, ¿cierto? Como les decía recién, el blanco tiene mucho valor en el álbum, por lo tanto se puede entender que está la ilustración, ¿cierto?, como a gran escala, ocupando quizás la mayor parte de la doble página, y el texto superpuesto. ¿Ya? Es decir, que aquí obviamente nuestro ojo se sigue centrando siempre en la imagen y después en el texto. Otra forma de cómo se construye, ¿cierto?, esta relación en doble página entre texto e imagen
es que ambas coexistan en esta doble página, ¿ya? Y acá quizá muestro un ejemplo que también mostraba Isabel y Marcelo la semana pasada, pero que debe ser quizás un tremendo ejemplo para analizar muchos rasgos del libro álbum y de la ilustración. Pero si se fijan, ¿cierto? Tengo esta doble página y de cómo el texto aparece, ¿cierto?, entre medio, en este caso, y también a un costado derecho, es decir, que cohabitan de muy buena forma. Y por otro lado, está esta forma de construcción, que son las imágenes y los textos, se organizan articuladamente en una secuencia, ¿ya? Y quizás acá la secuencia siempre yo creo que hay que acordarse de cómo se construye el cómic, ¿cierto? A través de viñetas. Y un poco lo que se da acá es eso, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, a Olivia, de Ian Falconer, que en este caso está en inglés, pero en español está editado por el Fondo de Cultura Económica. Este personaje, esta cerdita, que es amante del arte, ¿cierto? De la ópera, que su mamá también siempre la lleva al teatro, ¿cierto? Tiene un bagaje cultural súper amplio, pero también un personaje divertidísimo. Si se fijan acá, en la primera página, va construyendo, ¿cierto?, este relato a través de una secuencia. Ya entonces tengo texto, tengo imagen, tengo texto y tengo imagen. ¿Ya? Que acá se va entendiendo obviamente que hay un día de piscina o de playa, que está descansando, está tomando el sol, que se para rápidamente, ¿cierto? Recuerda que tiene que volver a la casa y ya va el regreso a casa, ¿cierto? Con su familia hasta que se llega a la siguiente doble página, tal vez como fin de esta secuencia, ¿cierto? Donde ya está en su habitación, en su hogar. Antes de seguir avanzando, si me levantan el dedito ahí, porque delante tenía problemas con la conexión y no quiero como que de repente siga hablando solo nomás y esté desconectado. ¿Se escucha bien todo? Sí, ¿se David, ve bien? está todo bien. Se escucha y se ve. Todo bien, no te preocupes. Muchas gracias. Bueno, entonces, como les decía, vamos viendo, ¿cierto? Estas formas de construcción, ¿cierto? De la doble página, que puede ser, ¿cierto?, el texto a la izquierda, la ilustración a la derecha, o al revés, ¿cierto? O que se ven de forma simultánea, o que la palabra se superponga a la ilustración, que esté encima de la ilustración, o esta forma también que se va armando esta como secuencia narrativa a través de esta especie de viñeta, ¿cierto?, que va armando la misma ilustración. Y este es un libro muy entretenido, un libro que hay que leer a cuatro manos porque es un libro de muy gran tamaño, pero un libro muy entretenido para los más pequeños. A trabajar de Los Pelagatos, también está publicado por el Fondo Cultura. Y acá lo interesante es que la doble página se entremezcla, ¿ya? Entonces, acá el texto e imagen pareciera más que fuese como un afiche o una especie de póster, ¿ya? Si se fijan, acá el texto que aparece es un letrero porque todos estos animalitos están cansados ya de la explotación laboral y van a protestar. Entonces dicen, no queremos sus monstruosos trabajos, a la huelga. Entonces un poco el texto quizá, más que decir algo como desde la voz del narrador, en este caso es la voz de los personajes. ¿Ya? Entonces acá va funcionando el texto, ¿cierto? Quizás como parte incluso de la imagen, más que de forma independiente. ¿Ya? Entonces si fijan acá, también hay otro panfleto que dice falsos oficios, entonces así uno va construyendo un poco la relación entre texto e imagen, que tal vez acá
cuando se van dando entremezclados, puede que sea un poco más caótico. ¿Ya? Es súper importante fijarse también, no puse un ejemplo, pero lo importante sobre todo cuando la ilustración es superpuesta, o como puede pasar acá, que coexisten, ¿cierto? Y que está encima el texto de la ilustración, es súper importante fijarse en el tamaño y el color y la forma de la tipografía, ¿ya? Muchas veces nosotros nos hemos encontrado con textos que apenas se ven, ¿ya? Y eso podría ser un problema, obviamente, porque ahí es súper difícil como lector hacer la relación entre texto e imagen, ¿ya? Voy a retroceder, que a mí me pasa un poco eso, pero le encuentro mucho sentido a Rufus, ¿cierto? Que tiene todo un azul bastante oscuro de fondo y la tipografía negra. Claro, cuesta un poco leerla, pero en este caso también tiene mucho sentido porque están hablando de un espacio lúgubre y todo un poco lúgubre porque el espacio, esta cueva donde vive el murciélago. Pero sí creo que es sumamente importante, ¿cierto? Que el texto se pueda ver bien para poder hacer esta relación. He estado viendo ahí la hora para andar bien, ¿cierto? Con los tiempos. Y creo que andamos súper bien. Bueno, cuando ya vemos, ¿cierto? Todas estas formas, estas 5 formas de armar la doble página y de entender la doble página, donde se relacionan, ¿cierto? El texto y la imagen de estas distintas formas, lo que tenemos que entender ahora es, ¿cierto?, de qué forma interactúa el texto y la imagen, ¿ya? Y acá hay diversas formas o diversos conceptos también que manejan distintos teóricos para poder hacer esta relación, ¿ya? Eh, Discutiendo acá un poco con Carolina en la Estamos con un problema, parece. David, tú... acá solamente nombra 3 formas de David, interacción. David, ¿Sí? escúchame. Es que te quedaste pegado, entonces Ah, retrocede te quedó así como lo que discutíamos juntos en la mañana. Ya está ahí nomás ya, llegando. pero un poquito. Voy a... Ya, ahí sí. Ya, sí, supe, es que estaba, como tenía problemas con la señal, estaba compartiendo mi teléfono se acaba de apagar, pero ya recogió la otra señal que ahora funciona bien, así que son Excelente. los Acuérdate gajes del micrófono, David. sí, los gajes del oficio de la virtualidad. Mm. Lo que estaba diciendo era que entre interacción entre texto e imagen hay muchas teorías, ¿cierto? Hay muchos conceptos que se manejan eh, y tal vez Perry Nodelman debe ser uno de los más simples de entender, ¿cierto? Y a mí me gusta mucho también la categoría de Sophie van der Linden. Hay incluso algunos teóricos del libro álbum que no solamente hablan de 3 formas de interacción, sino que suman muchas más, incluso hasta 8. Pero creo que con estas 3 eh, se puede aplicar bien, ¿cierto? A la lectura del libro álbum y también al momento de, por ejemplo, qué libro voy a seleccionar para mediar. Eh, Esto aparece en este libro, Word About Picture, que es de 1990, es una teoría que tiene bastante años ya, obviamente, 30 años, pero que eh, sigue funcionando. Y, ahí sí. Bueno,
el acuerdo, ¿cierto? Como una primera forma de interacción. Acá tengo un ejemplo de la piedra azul de Jimmy Liao, del Fondo de Cultura. ¿Ya? Jimmy Liao también un grandísimo ilustrador, también se los recomiendo mucho. Si se fijan, esta doble página, ¿cierto? Tiene el espacio en blanco, esta especie de marco para el texto, y esta gran ilustración donde se muestra un bosque que se está incendiando. ¿Ya? Y dice, de este a oeste y de norte a sur, las llamas ardieron durante meses. ¿Ya? Lo que dice el texto y lo que dice la imagen básicamente son lo mismo, ¿ya? Entonces acá hay un acuerdo un poco quizá implícito, ¿cierto?, entre texto e ilustración de estar mostrando lo mismo. Tal vez volviendo a las funciones de la imagen, tal vez en este caso la imagen sí podría ser una función más informativa, ¿cierto? Pero claro, acá no hay tanto diálogo porque en el fondo están un poco apuntando hacia lo mismo, de que hay un bosque que se está incendiando completamente. Sin embargo, tal vez acá lo que ocurre, ¿cierto?, de que hay una pequeña diferencia, es que no podemos saber, ¿cierto?, a ciencia cierta que el incendio dura durante muchos meses. Eso no lo dice el texto solamente, ¿ya? Pero sin embargo, insisto, acá está un poco esta idea de tratar de decir lo mismo o de intencionar la misma situación. Por eso, esta forma de interacción se llamaría acuerdo, ¿ya? Un poco lo que pasa, ¿cierto?, con Rufus en su primera frase. O sea, Rufus es un murciélago. ¿Y qué nos muestra la imagen? A un murciélago. Entonces, es un poco este acuerdo que estarían, de cierto modo, diciendo la misma información. Por otro lado, y acá vuelvo también a nuestro querido Maurice Sendak, está la extensión, ¿ya? También quizás para algunos teóricos es la idea como de complemento, ¿cierto? Pero acá me parece muy bonito la palabra extensión porque tiene que ver con la extensión de significado de texto e imagen. Es decir, que, y quizás esta sea una de las formas más presentes en el libro álbum de interacción entre el texto y la ilustración, porque es la forma en cómo la ilustración, ¿cierto?, está extendiendo el significado del texto y a su vez cómo el texto también está entregando una información que no nos señala la ilustración. ¿Ya? Por ejemplo, acá, en la primera parte ya de donde viven los monstruos, dice la noche que Max puso su traje de lobo, se puso su traje de lobo y se dedicó a hacer travesuras de una clase. ¿Ya? Efectivamente, el texto no nos dice de qué tipo de lobo es, ¿cierto? Podría ser cualquier tipo de lobo, ¿cierto? Un lobo canadiense tal vez, no sé, pero obviamente no lo es porque el lobo canadiense, bueno, el zorro, ya no me acuerdo. Siempre tengo se me confunde la diferencia entre los lobos y los zorros en la literatura. En fin, lo que nos dice el texto es que solamente se puso su traje de lobo, pero que no nos dice cómo es este traje. Eso nosotros lo podemos ampliar, ¿cierto? Lo podemos complementar, podemos extender esa información mediante la ilustración. Efectivamente, es un lobo blanco, de gran cola, ¿cierto? Una cola más oscura. Y después el texto nos dice, y se dedicó a hacer travesuras de una clase. ¿Qué clase de travesuras? Tampoco lo sabemos, ¿cierto? Pero la información nos está diciendo qué tipo de travesura está haciendo. Y no es una travesura cualquiera, puede ser una travesura bastante grave, ¿cierto? Quizás para su familia, porque lo vemos, ¿cierto? Ahí martillando, porque se podría hacer daño este niño, porque está rompiendo una pared. Si se fijan a ella con el clavo, está un poco agrietada esta pared.
tomó ropa, tomó sábanas, está este otro personaje, al parecer un peluche que está, ¿cierto?, colgado, arcado, y también vemos una cara de Max, ¿cierto?, bastante furiosa, ¿ya? Que es algo que no nos dice el texto. El texto solamente nos dice que puso su traje de lobo y se dedicó a hacer travesuras de una clase, y perfectamente podría ser, no sé, un bebé con un traje un pijama de lobo tirando la comida, ¿cierto?, o el postre en la hora de la cena. Y sería quizá una travesura propia de ser bebé, pero eso no es lo que nos dice la imagen. Entonces acá es súper importante entender eso, ¿cierto? Que acá en el álbum no puedo dejar de leer la imagen, sobre todo en esta forma de interacción. Es decir, acá la imagen, ¿cierto?, está complementando lo que dice el texto, está extendiendo su significado, y viceversa, ¿cierto? Tampoco podríamos entender completamente el libro sin todo lo que va diciéndonos el texto. David, tu micrófono. Sorry, no lo he tocado, solamente me muevo y pasa algo. Sí, es que yo creo que donde topa con tu mesa o no sé, ya. pero algo voy a tener que hacer. Porque con una mano, el que ya me tiene queda el poco, aire. sí, he ido súper rápido, como nunca. Sí, ahí lo dejé más en el aire. Ya. Bueno, Mira. y está también esta forma de interacción que para mí también es muy sorprendente, y tal vez sea de mis formas favoritas, ¿cierto?, de interacción entre el texto y la imagen, que es la contradicción, ¿ya? Es decir, que tal como su nombre lo indica, es cuando el texto dice una cosa y la imagen dice absolutamente otra. En este caso, que tenemos de ejemplo, Mi gato es el más bestia, de Gilles Bachelet, en una edición de Calibroscopio, ¿cierto? Mi gato es el más bestia, es un libro muy bueno, también lo recomiendo mucho, cuesta mucho encontrarlo también, pero es un libro que es para morirse de la risa en verdad. Y acá la contradicción es súper evidente, porque este narrador, que acá no lo conocemos, ¿cierto?, dice: mi gato cree que hace caca dentro de la cata, y la ilustración efectivamente nos dice que no hay un gato, sino que es un elefante, el de mascota, ¿cierto? Y que se asume como si fuese un gato, ¿ya? Y no como el elefante. Entonces es un poco absurdo, ¿cierto? La contradicción siempre tiene un poco eso, como de quizás de ridiculizar la escena, de llamar al absurdo, de provocar la risa, porque en verdad es una interacción un poco sin sentido. Eso sí, es muy importante que entender que la interacción entre lenguaje y texto va variando. No es que sea un libro, no sé, Mi gato es el más bestia, todo el rato es contradicción. O sea, acá efectivamente hay una contradicción constante, porque el personaje siempre es el elefante y siempre aparece como gato, pero también los autores e ilustradores del libro álbum van variando sus secuencias narrativas entre estas formas de interacción. No necesariamente un libro tiene que ser contradicción, ¿cierto?, o extensión, sino que cada doble página puede tener su forma de interacción. Creo que esto es sumamente importante, quizás más allá como de los elementos técnicos que hemos estado revisando. Es súper importante cuando uno lee un álbum al momento de mediarlo, ¿cierto? De fijarse en estas cosas. Ya no solamente me estoy fijando en, por ejemplo, en criterios súper clásicos de la selección, como la edad, o claro, este libro quizás es más profundo en su tema, o es más divertido, ¿cierto? O dentro de mi, no sé, de mi mes de biblioteca, por ejemplo, tengo el mes del terror o el mes del amor, entonces voy eligiendo libros de ese tipo, sino que también es sumamente importante ir fijándose
en estos elementos, es decir, cómo funciona el texto y la imagen, ¿cierto? Y cómo va a poder leer, interpretar los lectores que voy a tener en esa situación. Es decir, si yo al momento de elegir un álbum que quiero, no sé, leer para mí, tengo que ir fijándome, ¿cierto?, en este tipo de relación. No se trata en todo caso de ir clasificando así como, oh, voy a elegir el Patrulla Muerte, y bueno, esta doble página tiene una contradicción, esta otra tiene una extensión, o acá está armado así con el texto superpuesto, sino que la idea es volver al lector, ¿cierto? En esta triada que yo les comentaba hace un rato, que habla mucho Cecilia Silva Díaz, en que entre la relación entre imagen y texto, ahí lo más importante es el rol del lector, es decir, de cómo va completando todos estos vacíos o todos estos espacios que hay entre uno y otro. Y ya estoy terminando y vamos a pasar a las preguntas. Bueno, ¿y qué pasa con los álbumes sin texto o con absolutamente todas las narraciones, ¿cierto?, sin texto? Bueno, obviamente es otra forma de interacción, porque ahí ya no hay texto, es el silencio de la palabra y la construcción narrativa está solamente dada por la imagen. Entonces aquí quizás lo fundamental en el álbum sin texto es mantener la idea de la doble página y de cómo se construye esta doble página para armar una secuencia narrativa, pero olvidándonos un poco del texto porque está ausente. Sin embargo, eso obviamente lo vamos a ver con mayor detalle la próxima semana en la presentación de Carolina Ojeda, que es miércoles 26. Y eso, creo que terminé muy justito, ¿no? En una hora. Perfecto tu tiempo, David. Te felicito. Primera vez en la vida que me concentro Primera en vez en la vida. Es que nadie te interrumpió. Ese es un... Oye, sí, tenemos algunas preguntas, principalmente que han venido más de nuestro Facebook Live, donde también tenemos a muchas personas que nos están siguiendo. ¿Dejo de compartir o sí, deja de mientras, compartir, por si yo creo. acaso? A no ser que haya que volver a la presentación, pero ahí lo podemos resolver. Tenemos una pregunta que tiene que ver principalmente con la doble página y la existencia de la doble página en los álbumes, en términos de si un buen álbum necesariamente tiene que tener una doble página o tiene que tener una página de descanso, pone muy entre comillas Carla Salazar. ¿Qué le podemos decir, David, con respecto a eso? Se quedó congelado, David, justo en la pregunta, así es que ahora es que sí. Justo te quedaste pegada, no sé si porque dijiste también algo. volvió. No, es que volvió a fallar mi señal. ¿Yo me quedé pegado? Sí, o sea, mi señal falló y te escuché la mitad. Entonces, bueno, era que la doble página, que necesariamente tiene que estar la doble página, o puede en un ser buen una álbum. página de descanso. Es una buena pregunta. A mi parecer, un buen álbum siempre funciona bien la doble página. Porque claro, es un rasgo propio del álbum. Creo que si un álbum tiene como una especie de página de descanso artístico o literario, no sé, como pienso, por ejemplo, cuando uno era lector, ¿cierto?, de pequeño, o todavía incluso muchos de nuestros niños, como que se alegran mucho cuando hay un dibujo, ¿cierto?, una ilustración en la página, no sé, de una novela, y es como, oh, bacán, porque voy a avanzar más rápido, no tengo que leer tanto. Supongo que
se refiere un poco a eso, ¿cierto? A ese tipo de descanso. Creo que un buen álbum no tiene estos descansos. O sea, es como una construcción literaria eh, permanente, así constante, y que se basa en el buen uso de la doble página. Ujú. O Sí, sea, y además que es importante... Dale, si dale. por ejemplo hay un libro, no sé, que tiene también como por definición el blanco es súper importante en el libro álbum, y hay mucho blanco, ¿cierto? Solo porque no sé, porque se me quedó corta la ilustración, no sé, o como, no sé, como en ese sentido, como que no sé, creo que es súper innecesario, tal vez sea más un libro ilustrado, o sea, un mal álbum nomás. Sí, lo que te iba a decir es que la presencia de la doble página en los álbumes tiene mucho que ver también con un punto de quiebre en la historia o la presentación del clímax, por Mm, ejemplo, o de cómo nos hace eso, quebrar como el ritmo narrativo que estamos siguiendo hasta ahora y de repente aparece esta doble página que nos obliga, por un lado, a detenernos, a quedarnos mucho más allí y a seguir el pase de páginas hacia lo que sigue con otra estructura narrativa, que claro, eso lo genera los buenos álbumes cuando utilizan bien la doble mm, página y no cuando abusan de ella, como señalabas antes. En donde viven los monstruos, eso se ve clarísimo, como la doble página entera, 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 cuando desaparece completamente el blanco y el texto, es la fiesta, y ahí, o sea, realmente se genera como este cambio del espacio, del tiempo, y de nuevo empieza a aparecer el blanco cuando pasamos estas tres dobles páginas de fiesta. Yo creo que el uso de la doble página en ese sentido es súper interesante de analizar también. mm, Y claro, cuando se abusa de la doble página se pierde un poco esta riqueza del ritmo narrativo. mm. Sí, yo encuentro que se nota, claro, cuando hay un abuso de la doble página y cuando la doble Mm, página está mal construida. Como, claro, se puede entender como claro. ese descanso, pero uno nota de inmediato Mm, que se construyó mal, como que faltó algo, no mm, sé, o sobró, no sé, como... Bueno, claro. y eso pasa en todo caso, lo mismo que decías tú la semana pasada, como, claro, voy a saber leer de mejor forma las imágenes, mientras más imágenes lea. En este caso pasa lo mismo. Voy a saber Exacto. eh, interpretar de mejor forma la relación entre imagen y texto mientras más álbumes esté leyendo. Y también reconocer esta situación, cierto, que estábamos conversando recién, que es un descanso, si es un libro mal hecho, un álbum mal hecho, eh, claro, o se hizo bien y funciona súper bien esa doble página. Mm, Pero claro, siempre hay claro. que tener en cuenta la doble página, que hay que leerlo así y que el texto y la imagen están interactuando en ese espacio, no en una Mm, página solamente, mm, como pasaría claro, en el resto de todos los otros tipos de libros. claro. Hay otra pregunta aquí que tiene que ver con la clasificación por edad de los álbumes. Dice, siempre es un debate la clasificación de edad de los libros álbum. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Qué opinas tú, Oh, David, al respecto? para mí, eh, creo que el álbum, el buen álbum, debe ser el libro más transversal en edad. Ya Mm, como de acuerdo. efectivamente hay. El micrófono, David, no te lo toques. Sorry. Ahí sí. El álbum es uno de los libros, ¿cierto? También como lo mencioné en algún momento, que da como tiene muchas capas de lectura, ¿cierto? Y que Ujú, va a depender mucho del lector, ¿cierto? En cómo relaciona la imagen y el texto, ¿cierto? De qué lectura les va dando. Quizás el ejemplo más claro es Camino a casa, ¿cierto? De Jairo Buitrago, donde va apareciendo este león, ¿cierto? Que va acompañando a esta niña, que tiene una familia muy pobre, ¿cierto? Que tiene que cuidar a su hermano pequeño y al final uno observa, ¿cierto? Que es el papá, ¿cierto? Porque aparece una fotografía al final del libro con un papá que tiene una melena gigante que pareciera como estos cantantes de cumbia de hace 15 años atrás. Eh, ujú.
y uno hace la relación, ¿cierto?, entre el león y ese papá, y también puede ir viendo más detalles, ¿cierto?, como hay un periódico que dice, tiene un titular sobre detenidos desaparecidos, entonces obviamente quizás un niño o alguien más joven va a hacer la relación entre, entre la idea de que es solamente el papá, pero también un lector quizás más avesado o adulto, ¿cierto? O tal vez Ujú. joven, ¿cierto? Pero que tenga harta lectura o mayor conocimiento va a poder hacer la relación que no solamente es el papá que ya no está, sino que también es un papá que no está porque es un detenido desaparecido. Eh, eh, Sí, pero bueno, claro, tiene distintas capas de lectura, por lo tanto, evidentemente hay algunos álbumes que sí se pueden recomendar más para cierto público de edad. El mismo Pato y la Muerte creo que se puede considerar como un álbum quizás juvenil, más que infantil, eh, y quizás, no sé, las historias de Sapo tal vez puede ser un buen álbum. eh, Bueno, me pasa con un sapo que tal vez está siempre en el límite con el libro ilustrado, no sé, pero Mm. eh, pueden haber otro álbum que quizás sean para niños más pequeños, evidentemente, ¿cierto? Y que les sea más fácil hacer la lectura y este tipo de significaciones, ¿cierto? De interpretación entre texto e imagen. Pero sí, volviendo a mi idea inicial, creo que el buen álbum es un libro que es transversal a toda edad, es decir, que perfectamente lo puede disfrutar un niño de 3 años, de 5 años, un joven de 17, un adulto, ¿cierto? Como nosotros, un abuelo. eh, Ujú. Puede haber distintas formas de relación, también de sentirse quizá identificado con algún personaje, con algún momento del relato, con el tema, no sé. Creo Mm. que sí, que con el álbum específicamente habría como que dejar un poco de lado el tema de la edad. Mm. Claro, y más allá de los temas o de cómo uno los va adquiriendo también, de acuerdo a lo que se trata el álbum, también yo creo que tiene mucho que ver con este proceso lector que todos vamos adquiriendo mientras más leemos álbumes. O sea, como que también No, ahí vas a entenderlos o vas a llegar a una profundidad aún mayor, aun cuando, no sé, si eres un niño de 10 años, pero que has leído álbumes desde los 4, o sea, vas a tener un acercamiento a ese libro mucho, mucho mayor y más profundo también, no solamente por entender más allá el tema, sino que también claro, por poder leer las imágenes de una manera mucho más, más integral y más claro, completa también. estoy súper de Súper, acuerdo con eso. qué bueno, me alegro. Había más preguntas, ¿no? Había una pregunta más de una persona de Facebook que tenía como la duda entre si el acuerdo tiene, es como que se acerca más a que sea un libro ilustrado. No sé, no sé si... Mm, sí, o sea, es que igual insisto en que no, cada doble página se construye de forma, por un lado, independiente y también en relación Claro. con el resto de las dobles páginas, entonces Mm, no todo mm, el libro va a ser en acuerdo. Pero sí, efectivamente, tal vez el acuerdo es la forma más cercana a que sea quizás una función más informativa, como decía Isabel la semana mm, pasada, más que, porque en el fondo un poco apuntan a lo mismo. Entonces, efectivamente, claro, quizás sea la forma más cercana al libro ilustrado. Pero hay que recordar también que el libro ilustrado, su base es el texto, o sea, una buena cantidad de texto, o claro. sea, puede ser un cuento, no sé, de 50 páginas o tal vez un cuento, no sé, de 3 páginas, pero va a estar casi todo condensado en el texto Mm, y no en la imagen, mm, no hay que olvidar eso. mm. Claro, en el libro ilustrado siempre la imagen va a tener una función mucho más Mm, decorativa. O sea, es claro, como claro, realmente no te va a entregar una, al menos en el acuerdo, como yo lo veo también, el acuerdo te genera una atmósfera que en el libro ilustrado no se da. O sea, como claro. que independiente de que la imagen no te diga más de lo que te está Mm, diciendo el texto o no te complete más información, pero sí
genera esa atmósfera narrativa que te ayuda en la construcción de la historia, de cómo la estás aprendiendo. Claro, si sacamos la ilustración, ¿cierto? En el libro ilustrado, o esta quizás forma más decorativa, si sacamos ese dibujo, esa ilustración, al texto no le pasa nada. Pero en cambio, si sacamos esta ilustración en el álbum, aunque esté un poco apuntando a lo mismo, sí va a pasar algo, sí va a quedar incompleto de alguna forma. Uh-huh. Claro, yo me puedo imaginar, por ejemplo, en el ejemplo que puse yo de Jimmy Liao, de la Piedra Azul, me puedo imaginar un bosque incendiándose, pero obviamente es un bosque particular, el que me están mostrando, no es cualquiera. Entonces, obviamente ahí hay un aporte. Quizá en este caso también, como dices tú, más a la atmósfera, quizá al espacio, no sé cómo. Ya, la última pregunta es acerca de autores destacados chilenos en álbum. Yo estaba pensando, pero no sé, me vienen muchos a la cabeza realmente. Bueno, el que mostraste de la Luisa Rivera, pues, en aquel faro. En aquel faro, claro, ella es una ilustradora chilena. No vive acá, claro, pero es chilena. Sí. No tiene texto, eso sí, ese... Claro, pero igual es álbum. Sí, a ver, hay un... Paloma Valdivia, dicen acá. Claro, Paloma Valdivia ha trabajado más quizás para la primera infancia, entonces tiene buenos títulos ahí como para la primera infancia. Hay un libro al Fondo Cultura que a mí me gusta mucho, a pesar de que acá ya caemos en el pelambre en el fondo, porque a mí el escritor no me gusta tanto, pero sí la ilustradora, que es El niño con bigote, que está escrito por Esteban Cabezas. De Esteban Cabezas. Y ilustrado por la Lea Costa. Pero sí creo que un buen álbum, es bastante entretenido, que los niños disfrutan mucho, ¿cierto? Y que se da muy bien esta relación entre texto e imagen, ¿cierto? Este niño que le crece el bigote de la nada y va un poco asumiendo una vida más adulta, ¿cierto? En la ficción. Sí, es verdad. Sí. Bueno, en todo caso, en los boletines de Troquel, que pueden descargar desde la página de Troquel, yo creo que hemos seleccionado algunos álbumes chilenos, que realmente no se me viene ahora a la cabeza. Creo que, bueno, aquí preguntan por la José Ferrada, pero claro, la José Ferrada o sea, es distinto, como la poesía, es como... No sé si se puede hablar de álbum en poesía ilustrada, porque los que no son poesía de ella no son álbum. Claro, no. Es súper difícil igual, pero claro, pero sí creo que hay que darle una vuelta, ya que pusieron ese tema, hay que darle una vuelta a la ilustración en la poesía infantil, pero sí creo en lo que yo he leído y investigado quizás de forma muy remota, que tal vez la ilustración sí se tiene que leer de forma más cercana al álbum en la poesía infantil, más que a otra forma. Eso podría decir. Claro, porque la poesía ya tiene un lenguaje muy de imágenes, entonces, ¿cómo la ilustración, ¿cierto?, la aporta a esas imágenes que ya están construidas? Creo que la forma más cercana debería ser como las formas de cómo leemos los álbumes. Pero claro, efectivamente ella no hace libro álbum. Claro, es verdad. Ya, vamos La Mujer de la Guarda, a ir terminando, yo creo. ¿Cuál? La Mujer de la Guarda, la habían nombrado por ahí a Sara Beltrán, claro, que lo nombraba Isabel y Marcelo la semana pasada, pero claro, no es álbum, es un libro raro eso, pero igual podría caber ahí, como se podrían dar estas formas de adaptación. Lo mismo pasa con Al Sur de la Alameda, que también tiene como texto e imagen, pero obviamente mucho más extenso de una novela de tipo gráfico, pero también, claro, ahí podría quizás como un poco hacer esta relación, esta interacción entre texto e imagen. Nombraban acá a Daniel Blanco Pantoja en el chat. Bueno, sí, sí. claro. Y ya
Un diamante al fondo de la tierra, ese Sí. puede ser. Y Andrea Pizarro con Júbilo, que también es de Mm, Limonero, un muy buen libro que habla sobre la sí. muerte también. Sí. Ella es un buen álbum. Mm. Sí, y Gato Azul y Perro Verde de la Soledad Sebastián también son, sí, ahí van apareciendo, que me Sí. voy acordando. Y la otra, yo realmente no conozco Eras una vez un espacio, pero en la otra orilla de la Marta Carrasco también es un álbum chileno muy, muy bueno. Bueno, vamos a ir terminando porque nos podemos poner en vivo, o sea, a mandar títulos y títulos eternamente. Así es que les agradecemos a todos por su presencia. Muchas gracias, David. Te Gracias a mandaron todos muchos también. agradecimientos por aquí. Y los dejamos invitados para la próxima semana en que vamos a conversar acerca de los libros sin palabras, que también son un mundo muy, muy interesante Mm. para analizar. Le damos las gracias a Viva Leer, que hace posible este seminario, gracias a COPEC, a la Fundación La Fuente, a la Ley de Donaciones Culturales y a todos ustedes por habernos acompañado en esta tarde. Así que muchísimas gracias y que estén muy bien. Nos vemos el próximo miércoles. Eso. Gracias a Chao, todos. Gracias a que estén Teresa que nos bien. hizo un cartelito ahí. Muy bueno, gracias. Y eso, nos vemos la próxima semana.